Hola, hoy empezamos una nueva sesión de aprendizaje, una actividad muy interesante. Entonces, hoy continuarás tu indagación sobre el cultivo de la planta. Analizarás los datos que obtuviste, redactarás conclusiones y luego comunicarás los resultados. Puedes emplear hojas de reuso, luego pasar lo más importante a tu cuaderno de experiencias. La actividad del día de hoy se denomina Analizamos los datos de nuestra indagación sobre el cultivo de una planta, redactamos conclusiones y comunicamos los resultados. Estamos en la semana 28, día 4, trabajamos el área de ciencia y tecnología, estamos en la fecha 15 de octubre. El grado, ya sabemos, estamos en sexto grado. Los recursos para el día de hoy: tenemos hoja de reuso, cuadernos de experiencias, lápiz, lapicero, anexo, cómo procesar los resultados de un experimento, disponible en la sección recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Nuestras metas. Tenemos dos metas para el día de hoy: procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. La otra meta es redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Empezamos. Hace varios días iniciaste tu indagación sobre el cultivo de una planta en un lugar iluminado y en un lugar oscuro. Los procesos de tu indagación fueron los siguientes. El problema: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? La hipótesis: elaboraste una hipótesis y una para validarla, planeaste y ejecutaste un experimento. Para continuar con tu indagación te proponemos lo siguiente: lee atentamente el texto Cómo procesar los resultados de un experimento, disponible en la sección recursos de esta plataforma. Anota la información más importante de la lectura. Tenemos las hojas de la sección recursos. ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? El experimento de cultivo en agua fue planteado a partir de un problema de indagación cuyo enunciado es el siguiente: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? El problema planteado dio lugar a dos posibles hipótesis. La primera fue la siguiente: hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. Para comprobar si esta hipótesis es verdadera o falsa, fue sometida a un proceso de validación mediante un experimento. A continuación, transcribimos la experiencia de Luciano, un niño de sexto grado. A él se le planteó el mismo problema. Luciano registró el trabajo realizado en su cuaderno de experiencias. Indagación para determinar qué relación hay entre el crecimiento de una planta y la luz. Problema de investigación: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Mi hipótesis: si cultivo una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. La ejecución de mi planta de investigación: el objetivo es determinar si la planta necesita luz para crecer. Para saber si necesita luz o no, hice el experimento de cultivar una planta en un lugar donde recibe luz y otra planta en un lugar oscuro y desarrollé las siguientes actividades. Primero, elaboré con ayuda de mi profesora Martina los criterios para saber si mi hipótesis es verdadera o falsa. Estos son los criterios. Mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en la luz crece bien y la planta que cultivo en la oscuridad no crece bien. Esta evidencia confirmará mi hipótesis. Siguiente, mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad también crece bien. Esta evidencia contradecirá mi hipótesis. 2. Realicé el experimento para recoger los datos. Así
Cultivé los dos tallos de una planta llamada Dracena que crece en un parque cercano a mi casa. Mi tía la conoce con el nombre de Maribella. Averigüé su nombre científico, Dracaena marginata. El aspecto de mis plantas antes del experimento era saludable, hojas firmes, no marchitas, sin manchas y no estaban amarillentas. Tallo firme, no marchito y sin manchas. El cultivo lo hice en botellas de vidrio descartables. Les puse etiquetas con luz y sin luz. Coloqué una de mis plantas en la ventana de mi cuarto y la otra en un armario cerrado. Eché agua en ambas botellas hasta 6 centímetros antes del pico. Marqué hasta donde llegaba el agua. Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días para evitar que se descomponga. Eché siempre la misma cantidad de agua, lavé las botellas cada vez. Observé mis cultivos durante 10 días y registré los datos en un cuadro de observaciones cada planta. Utilicé una regla para medir los centímetros las plantas cada día y una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces. 1 sin raíces, 2 muy pocas, 3 pocas, 4 muchas. 3. Realicé el procesamiento y la interpretación de datos. Así, comparé mis observaciones como se puede apreciar en el siguiente cuadro con los datos del día 1 al día 10. Ahí tenemos la tabla de observación. Luego viene la etapa de comparación de resultados. La planta que cultivé en un lugar iluminado creció 7 centímetros. La planta que en un lugar oscuro solo creció 1 centímetro. 2. La planta que cultivé en un lugar iluminado tenía aspecto saludable. Sus hojas estaban verdes y tenía muchas raíces. Sin embargo, la planta en un lugar oscuro estaba marchita, sus hojas estaban amarillas y tenía muy pocas raíces. 3. La planta que cultivé en un lugar iluminado no presentó flores, tampoco la planta que cultivé en un lugar oscuro. Siguiente. 4. Interpretación de los resultados. En el día 10, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivé en la oscuridad. La planta que cultivé en un lugar iluminado obtuvo muchas más raíces en relación con las plantas que cultivé en un lugar oscuro. Ninguna de las plantas floreció. Después de comparar las evidencias con mis hipótesis, elaboré mis conclusiones. ¿Cuáles fueron mis hipótesis? Es verdadera. La evidencia confirmó la planta creció más en un lugar iluminado. Las plantas necesitan de la luz para crecer. Las posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Luciano y tus resultados, las plantas que escogiste no soportó el clima que hay en tu localidad y se marchitó antes de que crezcan las raíces. Tras haber leído el texto, sigue los pasos que llevó a Luciano. ¿Qué acciones debes realizar? Emplea el esquema que te mostramos a continuación. El primer paso ya está sugerido. Organización de las acciones a realizar. ¿Qué haré primero? Comparar los datos registrados en el cuadro de observaciones desde el 1 al 9 día del experimento. ¿Qué haré luego? Interpretar los resultados del total de días sometidos del experimento de las dos plantas. ¿Qué haré después? Comparar las evidencias con mi hipótesis, elaborando mis conclusiones. Ahora te planteamos lo que debes realizar después de seguir los pasos de Luciano. Describe brevemente tu experimento en tu cuaderno de experiencias. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Qué ocurrió finalmente? Toma como referencia lo que hizo Luciano. Responde cómo obtuvo Luciano la diferencia de 6 centímetros que anotó como resultado del cultivo en el lugar iluminado y en un lugar oscuro. ¿Cuál fue el resultado de tu observación del aspecto de tu planta y en particular de las raíces? ¿Fue similar al que obtuvo Luciano, que registraste tú? En otros, Luciano observó si hubo o no flores al término de su experimento. Eso solamente lo sabes tú porque eres tú quien ha realizado tu experimento. Ahora escribe las comparaciones sobre tu hipótesis y los resultados del experimento. Anota si las evidencias te permiten decir si tu hipótesis que validaste con los experimentos es verdadera o falsa. Utiliza la escala de tamaño de raíces y los criterios para las hipótesis que consideró Luciano.
Mi hipótesis es verdadera. La evidencia la confirmó. La planta creció más en un lugar iluminado y las plantas necesitan luz para crecer. A continuación, escribe tus conclusiones. Primera conclusión. En 9 días la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivé en la oscuridad. Segunda conclusión, la planta que cultivé en un lugar iluminado tuvo muchas más raíces en relación con la planta que cultivé en un lugar oscuro. Ahora escribe 1 o 2 argumentos que sustenten tus conclusiones. Mi hipótesis es verdadera, la evidencia lo confirmó. La planta creció más en un lugar iluminado. Las plantas necesitan luz para crecer. Ahora autoevalúate, lee atentamente, marca con un visto según corresponda. Criterios de evaluación. 1. ¿Comparaste los datos que registraste sobre cada planta en el cuadro de observaciones? Sí. ¿Utilizaste los resultados, es decir, las evidencias, para establecer si validaste o no tu hipótesis? Sí. ¿Elaboraste conclusiones sobre la base de tu interpretación de los datos? También. 4. ¿Relacionaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tienes sobre los ecosistemas? Sí. Ahora, con tu familia. Es importante compartir con nuestras familias nuestros aprendizajes. Explica a tus familiares por qué las plantas son importantes para generar ecosistemas como los que has experimentado, en los que el agua, el aire, la luz y la temperatura constituyen el medio con los elementos abióticos y tus plantas el elemento biótico. Señala también que cualquier variación en el entorno de una planta puede perjudicarla, tal como ocurrió con la planta a la que solo variaste la luz. Y finalmente cuéntales qué harás con los ecosistemas que has creado con tus plantas. Toma como referencia las recomendaciones para después del experimento del texto anexo. Ahora reflexiona, recuerda las metas de hoy. Son 2, procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad, y redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. Responde a estas preguntas. ¿Lograste las metas? Y explica brevemente. Sí logré, a través de la experimentación del cultivo de mi planta, procesar y analizar el crecimiento de dicha planta en la luz y en la oscuridad. Asimismo, logré redactar las conclusiones y evaluar y comunicar los resultados de mi indagación. Ahora, ¿qué logros obtuviste? Explicar y entender que las plantas necesitan de la luz para su crecimiento. ¿Qué acciones realizaste para lograr las metas? Cumplir con todos los procedimientos que se requieren para la indagación. ¿Cómo te ayudó a lograr las metas la indagación que realizaste? Me ayudó mucho, ya que en forma secuenciada obtuve las respuestas a mis hipótesis y descartar o validar la verdadera hipótesis que sustentaba la indagación. ¿Cómo elaboraste tus conclusiones y te ayudó el análisis de los datos que registraste y por qué? A través del análisis de los datos que están registrados día a día, porque son detalles minuciosos de la experimentación. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero les haya servido esta actividad muy interesante. Suscríbanse, denle like y muchas gracias también para que otros estudiantes compartan esta experiencia muy importante e